de domingo estamos aquí en la iglesia celebrando al más grande de todos los padres, ¿verdad? A nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro Señor. Vamos a seguir con nuestros estudios que tenemos del Evangelio de San Juan y hoy lo vamos a hacer en el capítulo 5. Vamos a continuar con el capítulo 5. El día de hoy vamos a estar terminando y vamos a leer desde el versículo 30 hasta el final, que es el versículo 47. Así que vamos a iniciar nuestra lectura. Nosotros usamos la versión, la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la santa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse en su tiempo, por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en el nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, te damos gracias por lo bueno que tú eres, por tu amor, por tu misericordia. Agradecemos este día, Señor, que nos has permitido la vida, la salud, Señor. Agradecemos, Señor, esta iglesia, Señor, que nos has permitido ser parte, Señor. Te damos gracias por nuestro pastor, Señor. Te pedimos que lo sigas usando y lo sigas bendiciendo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites escuchar tu mensaje, el mensaje de tu palabra, Señor. Y porque entendemos que por medio de él, Señor, podemos conocerte y tener más seguridad, Señor, en lo que hemos creído, Señor. Pero sobre todas las cosas, Padre, te damos gracias por la vida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo, Señor, a compartir tu mensaje, Señor, y a dar su vida por nosotros, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Introducción. Puedes vivir toda tu vida sin haber conocido a alguien y no tener ningún problema. Nadie va preso por no saber quién fue Pancho Villa. Nadie tiene que pagar una multa por no saber quién fue Shakespeare. Puedes no tener ni la más remota idea de quién fue Albert Einstein y no tendrías ningún problema por eso. Puedes no saber quién fue Martín Lutero, Julio Verne o Gandhi, y créeme, no tendrás mayores problemas por eso.
No siempre pensamos en esto, pero hay millones de personas que han existido y han transitado por este mundo, que no tenemos ni la más remota idea de quiénes son, y no por eso tenemos culpa ni habrá consecuencias por ello. Pero hay una persona, tan solo una persona, a la cual conocer es extremadamente importante. Sin lugar a duda, este es el asunto más importante que una persona puede considerar, porque no solamente afecta esta vida, sino también la eternidad. No exagero al decir que se trata de una cuestión de vida o muerte, pues está en juego tu destino eterno, o dicho de otra manera, sin temor a equivocarme, de la respuesta que des a este asunto depende dónde pasará la eternidad. Por eso este asunto no se puede tomar a la ligera ni ser postergado para otro momento. La vida de esta persona es perfecta. Jamás se le ha hallado ni un error, ni una maldad, ni una falta. Su muerte fue horrenda e injusta porque murió en el lugar de los verdaderos culpables. Pero su muerte duró tan solo 3 días porque volvió de la tumba a la vida victorioso sobre la muerte y sobre el pecado, para nunca más volver a morir. Y en este preciso momento está en los cielos sentado al lado derecho del trono de Dios. Esa persona es nuestro Señor Jesucristo. En los primeros 2 versículos dice la santa palabra de Dios del estudio que vamos a tener hoy. Dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero. Cuando uno da testimonio de sí mismo, no es confiable, se necesita de testigos objetivos externos. Jesús entendía esto. Yo no puedo hacer nada por mi iniciativa mía, porque Cristo no puede hacer nada por sí mismo. El juicio que ejecuta Jesús no es independiente del Padre, sino que juzga ejecutando la voluntad del Padre. O sea, el Padre declara el juicio, Él lo escucha y luego, según oye, juzga. Y por eso su testimonio es verdadero, porque está respaldado por su propio Padre. Dice al final del versículo 30, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Noten aquí, cuando Jesús dice yo busco, es muy diferente a la forma en que nosotros usamos el verbo busco. Por ejemplo, cuando yo digo yo busco amar a Dios, no lo hago perfectamente. O cuando yo digo yo busco andar en santidad, pero de continuo fallo. O sea, cuando yo digo busco, estoy expresando un deseo de lo que quiero hacer según mi voluntad imperfecta. Pero no es así con Cristo. Cuando Él dice yo busco hacer la voluntad del Padre, está haciendo una declaración de que Él definitivamente siempre busca cumplir la voluntad del Padre, y todo lo que Él hace se refleja en su perfecto e inmutable deseo de cumplir la voluntad de Dios. San Lucas nos lo expresa de una manera muy clara cuando dice: y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Está hablando momentos antes de ser crucificado. Este es el grado de obediencia de nuestro Señor Jesucristo, incluso hasta el ser martirizado y ser colgado de un madero en forma de cruz, y ser separado de su Padre al asumir la muerte y ser sacrificado. Continúa diciendo en el versículo 35, Jesús admite que su testimonio personal es legalmente insuficiente. Es verdadero, pero legalmente insuficiente. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, dice. En el contexto judío no se podría admitir una defensa sin testigos por la ley. Deuteronomio 19 lo dice de esta manera: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces Jesús
llama a los que van a testiguar que su testimonio es verdadero. Pero antes de citar a los testigos humanos, le recuerda en el versículo 32 que él no necesita el testimonio de ningún testigo humano. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús sabía que tenía el respaldo de Dios el Padre, y esto le daba una completa seguridad que traspasaba cualquier entendimiento humano, porque no hay cosa más grande que estar bien con Dios, porque Él es soberano, todopoderoso, y tiene la autoridad sobre todas las cosas, así que no hay absolutamente nada imposible para Él. Y el que tiene su respaldo sabe que puede estar confiado, porque el Dios que lo protege tiene el poder para librarlo de cualquier situación, y cualquier cosa que le pase sabe que al final será para su propio bien. Esta era la seguridad que tenía Jesús, por eso podía enfrentar a sus adversarios. Continúa diciendo más adelante en los versículos 33 al 35, ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Volviendo al versículo 34 dice, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Jesús llama a testigos a declarar en su favor. La razón por la cual los llama es por amor a sus adversarios, para que sean convencidos y crean y sean salvos. Por eso dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los judíos habían interrogado a Juan. ¿Recuerdan? En San Juan capítulo 1, versículos 19 al 34, ellos habían mandado a personas o habían mandado a fariseos para que preguntaran por qué él estaba bautizando, ¿verdad? ¿Por qué hacía esas señales? Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Pero al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que ha descendido del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es aquel que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista era reconocido como profeta por los judíos y dio testimonio que Jesús era el Mesías. El día después de que los fariseos le preguntaron esto, Juan se levantó y señaló a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Bautista entendió que él no era el Mesías, que su rol, su papel era identificar al verdadero Mesías. Jesús llama al estrado a Juan el Bautista para que testifique, para que declare acerca del testimonio que él tiene acerca de él. Y lo que declara Juan en su testimonio es, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también declara, este es el Hijo de Dios. Entonces Cristo les pregunta a los judíos, ¿por qué no creen a Juan el Bautista? Él profetizó y testificó acerca de mí. Ustedes reconocen a Juan el Bautista como un profeta de Dios. De hecho, si no creen que el testimonio de Juan sea verdadero, entonces Juan el Bautista debía haber sido apedreado por dar un falso testimonio según la ley de Moisés, porque la ley que tanto aprecian los judíos, entre comillas, dice, pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Juan había dado testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Cordero que quita el pecado del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo reta a los fariseos, a los judíos que habían sido enviados
Y les dice por qué, si él no era un profeta, si él era un charlatán que estaba hablando mentiras, entonces, según lo que decía la ley, él debía haber sido apedreado. Jesús, al llamar a Juan el Bautista como testigo, pone contra la pared a los judíos que no creían en él. Porque si Juan es verdaderamente un profeta de Dios, como lo reconocían las multitudes, los judíos entonces Jesús es el Hijo de Dios. O de lo contrario, si Juan era un falso profeta, debía ser apedreado. ¿A qué se refiere Jesús cuando les dice, ¿por qué no creyeron? Se refiere al testimonio de Juan cuando testifica acerca de Jesús. Jesús hace uso de toda su sabiduría y da las pruebas que tiene para hacer su defensa. Este argumento que él usa es invencible. Sus acusadores no pueden contestarlo de una manera coherente porque están contra la pared. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, dice el versículo 34, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Jesús no dependía del testimonio de Juan y del testimonio de hombre. Y esto es porque todos los hombres somos pecadores, estamos corrompidos por naturaleza, tenemos una tendencia a mentir, a falsear, a inclinarnos a intereses personales, no somos confiables, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Dice el versículo 24 de ese mismo capítulo, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Pero no es solo por eso que no necesita el testimonio de hombre, sino que Jesús tenía el testimonio directo del Padre. Entonces, si no necesitaba el testimonio de hombre alguno, ¿por qué usa a Juan el Bautista como un testigo? No es que quiera atraparlos en su error, ni tampoco que tenga motivos para ganar el argumento, ni siquiera el motivo de demostrar que él tiene la razón. Su motivo está en su última palabra del versículo 34. Pero digo esto para que ustedes sean salvos. Nuestro Señor Jesucristo nos demuestra el propósito más grande al venir a este mundo, la salvación de la humanidad. Él es tan lleno de amor, y esta es una más de las tantas pruebas que Jesús hizo por amor a todos nosotros, al estar dialogando con los fariseos, profetas que tenían en sus corazones la intención de acusarlo, de calumniarlo, para destruirlo por medio de la muerte. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo les dice que Él no quiere que ellos se pierdan, Él quiere que ellos sean salvos. Y yo pienso que todos podemos disfrutar de esta palabra porque nosotros en algún momento también estuvimos en esta misma condición que están los judíos. Y el amor de nuestro Señor Jesucristo nos alcanzó. Los judíos aún más procuraban matar a Jesús, dice la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, que conoce sus intenciones, porque Él sabe lo que hay en el interior del hombre, sin embargo, Él trata de hacerles entender su error. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. El verdadero propósito de Jesús es que ellos lo reconozcan como lo que es el Hijo de Dios, porque de esta forma pueden ser salvos de la perdición eterna. Es la única forma de librarse del infierno al que van encaminados todos los que lo rechazan por el estado de incredulidad en que están, al no reconocerlo como el Cordero que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios. Todos, absolutamente, toda la humanidad necesita salvación. Japoneses, rusos, árabes, colombianos, brasileños, todos necesitan salvación. La humanidad necesita reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo.
Ahora Jesús llama al estrado a declarar a otro testigo poderoso y extraordinario. En el versículo 36 dice: pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El testimonio de Juan el Bautista es sorprendente, porque acaba de declarar que Jesús es el Hijo de Dios, de una manera convincente, realmente invencible. Pero Juan dice: tengo otro testigo que llamar al estrado. Dice: pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, o sea, más convincente que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Juan el apóstol nos ha enfatizado una y otra vez que los milagros, las obras que Jesucristo realizaba no eran un fin en sí mismo. No hacía milagros solamente con el propósito de saciar el hambre o sanar a la gente. No, esas obras eran señales que apuntaban a una realidad que Dios el Padre estaba señalando. Dicho de otra forma, por medio de los milagros, el Padre está gritando: este es mi Hijo. Los milagros que Jesús hacía no tenían un fin en sí mismo, sino que tenían un propósito. Esas obras y señales que Él hacía apuntaban a revelar la deidad de Cristo, el Hijo de Dios. Por medio de las obras, Dios el Padre estaba anunciando que Jesús era el Mesías. El poder que Dios manifestó por medio de las obras que hizo Jesús fue una forma de autentificar, de certificar, de validar a Jesús por medio de esos prodigios poderosos que hizo. De igual manera, cuando Moisés escribió la ley, Dios lo certificó validando, autentificando que Él estaba actuando en Moisés con obras y prodigios poderosos que Dios hizo a través de Moisés. Lo respaldó como libertador y mediador del pacto por medio de la ley, los 10 mandamientos. Y Dios hizo milagros, prodigios extraordinarios para confirmar esa ley. Si alguien no estaba de acuerdo o murmuraba, la tierra se abría y lo devoraba, o eran infectados con lepra, porque Dios estaba respaldando que Moisés era su mensajero y su siervo, que su mensaje era lo que Dios estaba dictando. Dios autentificó a varios mensajeros con milagros y señales. Lo hizo con otros profetas como Elías, Eliseo o Samuel, otros también con los apóstoles como Juan, Pedro o Pablo. Dios certificó y validó el mensaje de estos apóstoles por medio de prodigios que hizo por medio de ellos. La Biblia nos muestra sucesos extraordinarios, como por ejemplo cuando Elías reta a los sacerdotes de Baal. Hecho extraordinario porque Dios mandó fuego del cielo que consumió los sacrificios, dándole la victoria sobre los 450 sacerdotes de Baal. Dios validó la posición de Elías como profeta de Dios en el reino del norte de Israel. Pero atención aquí, algunos se pueden confundir pensando que Jesús era otro profeta similar a Moisés o a Elías o a alguno de los otros apóstoles, porque ellos también hicieron milagros semejantes, también levantaron muertos, sanaron enfermos y otros prodigios semejantes a los que nuestro Señor Jesucristo hizo. Pero debemos poner atención en que Dios lo que estaba certificando era el mensaje de cada uno de ellos. No los está certificando ellos, sino que Dios está validando su mensaje. Dios validó el mensaje de Moisés, que era la ley, con milagros y prodigios increíbles. Dios validó el reino de David, haciendo hazañas asombrosas, como la victoria frente a Goliat y muchas otras victorias. Certificó su reino. Dios validó la jerarquía y sabiduría de Daniel, librándolo de los leones. Dios validó los mensajes de Pedro, de Juan y de Pablo con milagros prodigiosos. El mensaje de ellos era anunciar las buenas nuevas noticias de salvación en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué mensaje validó Dios en Jesús? Con toda clase de sabiduría, milagros, resurrección de los muertos. ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo que Dios está validando por medio de los prodigios que Él hizo? El mensaje que Dios está validando cuando Jesús levantó al paralítico es
yo soy el Hijo de Dios. Cuando los mares y los vientos obedecieron a Jesús, Dios avaló su mensaje, yo soy el Hijo de Dios. Cuando Jesús sanó al leproso y le devolvió la vista al ciego, y libró al endemoniado Gadareno, y resucitó a Lázaro, y sanó a la hija de Jairo, cuando convirtió el agua en vino, cuando caminó sobre las aguas, Dios validó, certificó y avaló el mensaje de Jesús. Yo soy el Hijo de Dios. En el primer mensaje de Pedro, dice en Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro les está predicando a los judíos. Poco tiempo había pasado de que Jesús había sido crucificado y resucitado de entre los muertos. Ellos sabían de qué les estaba hablando. Seguramente algunos de los que estaban escuchando ese mensaje habían sido testigos de los milagros que Jesús hizo. Algunos tal vez comieron de los panes y de los peces. Algunos de ellos vieron a leprosos ser sanados, cojos andar, ciegos ver. Ellos sabían y entendían que lo que Pedro está diciendo. Lo que está diciendo Pedro es que Dios aprobó, certificó, validó a Jesucristo, su Hijo, por medio de obras extraordinarias, para que ellos creyeran. Sin embargo, cerraron sus ojos, sus oídos y sus corazones y lo rechazaron. El poder que Dios manifestó por medio de las obras que hizo Jesús fue una forma de autentificar a Jesús por medio de esos prodigios que Él hizo. El mensaje de Cristo fue: yo soy el Hijo de Dios, y ese mensaje Dios lo autentificó con muchísimos milagros que eran innegables y que los judíos no podían negar. Los judíos no tienen por dónde escaparse de ese argumento. Cuando leemos el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos a Jesucristo cómo dialoga, cómo habla con esos judíos. Lo que vemos es que la sabiduría de Jesús es insuperable, es inmensa. Solamente podemos admirarle, adorarle y darle gracias, porque ahora es nuestro abogado que nos defiende. Dice más adelante en los versículos 37 y 38: el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia, y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que me envió. Los judíos presumían de conocer a Dios, pero al no reconocer a Jesús, demostraban que la palabra de Dios no habitaba en ellos. Su conocimiento era solo religioso. Jesús dice: el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Acaba de decir que el Padre estaba dando testimonio por medio de las obras que Él hacía. Ahora dice que el Padre da testimonio. No puede estar hablando de algo que el Padre está haciendo a través de medios. No, se refiere a las obras que Cristo, no se refiere a las obras que Cristo hacía, porque acaba de mencionar esas obras. Ahora agrega también: el Padre ha dado testimonio. Entonces, esto no es un testimonio indirecto, es un testimonio directo. El Padre está en el estrado y está dando testimonio. Note cómo continúa en los versículos 37 y 38. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia, y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que me envió. El argumento de Jesús es tan sabio aquí, y lo que hace es que invierte su defensa en una acusación y explica que la razón de que ellos no pudieran recibir el testimonio de su Padre es por su incredulidad. Un argumento muy astuto de parte de Jesús. Los judíos no creían, por eso no podían escuchar el testimonio que el Padre estaba dando acerca de su Hijo. Y Cristo los condena con estos tres verbos, estas tres experiencias: no han oído, no han visto, su palabra no mora en vosotros. La idea de que otra vez el Padre está en el estrado dando testimonio es porque los judíos debían experimentar esas tres cosas:
escuchar su voz, ver su aspecto y tener su palabra morando en ellos. Los judíos debían tener esta experiencia que otros creyentes en la Biblia tenían, como Moisés, que oyó su voz en Éxodo 33. Job vio su aspecto en Génesis 32. El salmista dice que la palabra de Dios moraba en él, en el Salmo 119. La pregunta es, ¿por qué si esos hombres habían experimentado esas cosas, por qué los judíos no podían oír al Padre y ver al Padre y tener la palabra del Padre morando en ellos? Por su incredulidad en el Hijo. Porque Jesús es la voz del Padre. Jesús es la palabra de Dios morando en Él mismo. El Verbo se hizo carne, dice 1:14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La razón que los judíos no podían escuchar el testimonio del Padre, un testimonio tan convincente, es porque eran sordos y ciegos y no podían ver ni escuchar ese testimonio por incredulidad. Hebreos 3:19 dice, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y al final del día es la única razón por la que muchos que se resisten a creer en Jesucristo van a terminar en el infierno. Cualquier otro pecado se puede perdonar. Dios perdona cualquier pecado, pero cuando alguien rehúsa creer en Jesús, cuando alguien rechaza al Salvador, ya no hay remedio. Incredulidad es lo que envía a los hombres al infierno. Por eso debemos batallar tanto para confiar y tener un conocimiento basado en la verdad. Dios el Padre testifica que Jesús en la escritura, Dios el Padre testifica de Jesús en la Escritura, y Cristo ha presentado esos testigos, y eso es relevante porque muchos cristianos somos acusados de creer que nuestra fe está basada en puro misticismo, de que no hay ninguna evidencia para el cristianismo, y los cristianos tenemos que apagar la mente y creer con una fe ciega. Es necio que algunos dicen que la ciencia apunta a que no hay Dios y que nosotros creemos a pesar de la evidencia, pero es todo lo opuesto. Lo que Cristo nos manda a hacer es abrir los ojos, abrir los oídos y a ver la evidencia que hay en este mundo. Debemos investigar, hay que escuchar a todos los testigos. Solo la verdad explica la realidad. Si abrimos los ojos, es razonable pensar que este mundo con toda su complejidad y diseño haya evolucionado de la nada. ¿Eso tiene sentido? No, la evidencia apunta a un creador. ¿Cómo explicamos la verdad de que cada ser humano nace con el mismo concepto de moralidad? No importa si nace en una tribu de África o si nace en Brasil o en los Estados Unidos, todos tienen el mismo concepto de moralidad. ¿Cómo es posible eso si no tenemos el mismo creador? ¿O por qué cada niño de cualquier grupo étnico nace con el mismo deseo de desobedecer a sus padres? ¿Cómo explicamos eso? La verdad es lo que explica la realidad. Toda la evidencia apunta a la verdad. El necio dice, no, yo no puedo ver a Jesús, entonces no puede ser real. Pero eso es absurdo e ilógico. Tampoco ves el viento, pero si preguntamos al ateo, ¿crees en el viento? ¿Qué va a decir? O sea, tiene que decir que sí, porque hay tanta evidencia. Ves a las hojas de los árboles que las mueve el viento. Sería absurdo decir no existe. Es irracional no creer en el viento porque no podemos verlo. La verdadera ciencia siempre corrobora la veracidad de la Biblia, la veracidad de la existencia de Dios. La evidencia es abrumadora, la evidencia nos está gritando, y cuando agregamos la evidencia de las escrituras, todo apunta a Jesús nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios. El problema es la incredulidad del hombre, que es ciego y es sordo. Es por eso que cuando hablamos con un incrédulo como Jesús lo explica aquí, y le damos toda la evidencia posible y no cree, es porque estás hablando con un muerto en sus delitos y pecados,
y nunca va a creer en la evidencia hasta que Dios le dé ojos para ver y le dé oídos para escuchar por medio de su evangelio. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos salvos. Pero es interesante que aún como cristianos, que ya tenemos ojos, que ya tenemos oídos, muchas veces regresamos a nuestra vieja manera de vivir y cerramos los ojos y cerramos los oídos porque amamos nuestro pecado. Tenemos que suplicarle a Dios, tenemos que orar a Dios, que Dios nos ayude a odiar nuestro pecado y abrir los ojos para verlo y los oídos para escuchar su voz, hablando en las Escrituras, para darle gracias y la gloria por todo lo que es y todo lo que hace en nuestras vidas. Que Cristo reciba toda la gloria y el honor. Y luego continúa en el versículo 39. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Jesús les está diciendo a los judíos: yo sé que ustedes estudian las Escrituras, pero están perdiendo todo el punto. El problema que sí estaban estudiando las Escrituras de manera meticulosa, pero no la interpretaban de manera correcta, y Cristo los regaña por esto. Los fariseos en particular habían dedicado sus vidas al estudio de las Escrituras, el estudio de la enseñanza, la memorización. Sus vidas giraban alrededor del estudio de la ley. Eran muy orgullosos por su estudio de la ley, y Jesús no los regaña por eso, porque el estudio de la Biblia es algo positivo. El problema en este caso era que ellos estaban interpretando mal las Escrituras. En un sentido también, el enfoque correcto en que estaban buscando las cosas correctas en la Biblia. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, les dice. No hay vida fuera de la Biblia. Es por medio de la palabra de Dios que Él nos ofrece vida. Las Escrituras explican esto una y otra vez. Moisés lo explicó en Levítico 18:5. Dice: por tanto, guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 también dice: escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño, para que los cumplan a fin de que vivan. Más adelante en el 30:15 dice: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas. La ley del Señor es muy clara, que contiene en sus mandamientos la clave para que el hombre tenga vida. La promesa de la ley es que si alguno obedece todos los mandamientos y estatutos de la ley, entonces obtendrá la vida eterna. El mensaje es guardar sus ordenanzas y vivirás. Ahora nos preguntamos, ¿la ley presenta este camino como viable para el hombre? La respuesta está en la misma palabra de Dios. Cuando leemos el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia que escribió Moisés, lo que vemos ahí es a hombres pecadores, imperfectos, incrédulos, idólatras, llenos de maldad, malagradecidos, que desobedecieron de continuo a Dios. Por lo cual la respuesta a esa pregunta es un no rotundo, un no definitivo. Solo una persona pudo cumplir la ley y obtener la vida eterna por este medio, Jesucristo. La ley es buena y tiene una función irreemplazable, como dice Pablo en Gálatas. La ley es nuestro ayo que nos muestra nuestra condición pecaminosa y de esta forma nos guía a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Cristo afirma en el versículo 39 que las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Las Escrituras apuntan a Cristo como el Salvador del mundo, el Mesías. Los judíos no aceptaron y por eso las Escrituras no eran de provecho para ellos, porque sin el significado en las Escrituras, ¿de qué te aprovecha leer la Biblia? Si interpretas mal, solo sirve de condenación. Es una de las más altas tragedias ver gente estudiando la Biblia y terminando en la destrucción eterna. Continúa en el versículo 40, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Cristo les dice de alguna manera, ustedes están buscando lo correcto en las Escrituras, pero son incongruentes porque las Escrituras hablan de mí y yo soy el dador de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. San Juan capítulo 14. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, hechos. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Primera de Timoteo. Jesús está enfrente de estos judíos, ofreciéndoles la vida, y ellos no quieren recibirla. Recordemos que en el versículo 34 nuestro Señor Jesucristo les había dicho a estos mismos judíos que lo que estaba hablando con ellos era para que fueran salvos. Todo aquel que enseña que hay otro camino para alcanzar la salvación aparte de Jesucristo es un falso maestro, ya sea buenas obras, ya sea religión, ya sea otro libro además de la Biblia, ya sea un personaje de la Biblia como María, la madre de Jesús, ya sea por medio de un linaje o cualquier otro medio, está enseñando falsedad y es un falso maestro. Solo en Jesús hay salvación. Dice nuestro Señor, yo no recibo gloria de los hombres en el versículo 41. Parece un poco confuso porque es el motivo de estar esta mañana aquí, glorificar a Dios. Es un motivo de vivir en santidad, es un motivo de obedecer a Dios, es el motivo de amar a nuestro prójimo. En algún momento todos los que verdaderamente lo amamos, vamos a glorificarlo en su misma presencia, cuando estemos en su reino. Dice Apocalipsis 5, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿En qué sentido dice Cristo que no recibe gloria del hombre? Su punto aquí es que Él no vive para aprobación y gloria de los hombres, no vive porque quiere recibir alabanza de los hombres. Él vive solamente para recibir gloria y aprobación de Dios el Padre. Y eso es un contraste completo a la manera en la que vivían los líderes religiosos, que solamente vivían para ser exaltados por los hombres. Este es un ejemplo de Cristo para aquellos que hemos creído en Jesucristo. Él se agrada de que tengamos el deseo de servirle, y cuando le servimos debe ser solo con el fin de agradarlo a Él, nunca con el fin de recibir gloria o exaltación de los hombres, como lo hacían estos judíos, o como sigue habiendo muchos falsos profetas y maestros en la actualidad. Dice el 42, pero ustedes ya los conozco que no tienen el amor de Dios. Ahora Jesús les explica la razón de por qué ellos vivían esperando recibir la gloria de los hombres. Les dice que su mayor pecado era que no amaban a Dios, por eso no vivían para Él, sino para ellos mismos. La Escritura dice que el gran mandamiento en capítulo 6 es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Incluso los fariseos usaban filacterías, pequeños estuches de cuero que contenían versículos de la Torá o Pentateuco o los primeros 5 libros de la Biblia. Tradicionalmente se colocaban en la frente y en el brazo izquierdo, y precisamente
Uno de los pasajes favoritos que acostumbraban llevar era precisamente este versículo 6:5 de Deuteronomio. Sabían que debían amar a Dios, pero Cristo, que conocía lo que había en el corazón de los hombres, sabía que no amaban a Dios porque vivían solamente para recibir gloria de los hombres. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Cómo sabes tú si amas a Dios? Todos los que estamos aquí decimos que amamos a Dios. La respuesta de Jesús: evalúa tu vida. Evalúa tu vida privada. Evalúa si vives para los hombres o no. Porque si solo obedeces en público, entonces sabes que vives para ser visto por los hombres. Pero si obedeces en lo privado, sabes que vives para aquel que te ve en lo privado. Eso es lo que Jesús explica aquí. Dice el 43: yo he venido en el nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Jesucristo ya ha dado testimonio de que tenía toda la aprobación del Padre. Sin embargo, los judíos insistían en rechazarlo. Jesús les dice: si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Y esto es una realidad de que muchos buscan la aprobación del hombre. Y cuando viene alguien y les dice lo que ellos quieren escuchar, les da su aprobación, pese a tener vidas pecaminosas, están dispuestos a seguir estos falsos maestros porque no quieren ser confrontados con su pecado. Prefieren seguir a alguien que aprueba sus vidas aunque estén siendo engañados, porque se aman a sí mismos y no aman a Dios. Buscan la aprobación del hombre. Por eso hay muchos falsos maestros que tienen muchos seguidores y pensamos que ese falso maestro está engañando a sus seguidores, pero de alguna forma sus seguidores también son parte de ese engaño, porque buscan a alguien que les dé aprobación. No les importa que tengan que pagar por eso. Por eso cuando les preguntan a las personas si van a ir al cielo o si van a ir al infierno, la mayoría dicen que irán al cielo porque no han matado a nadie, porque Dios es amor, porque Dios perdona todo cuando uno se arrepiente, y dicen estar arrepentidos, pero siguen viviendo en pecado, amándose a sí mismos, lejos de amar a Dios. Son presas de su propio engaño, porque no quieren ser confrontados con su pecado. San Juan 12:42 lo dice muy claro. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. O vivimos para la aprobación del hombre o vivimos para la aprobación de Dios. Esto es lo que hay. No hay neutralidades. Un creyente verdadero es aquel que busca la alabanza de Dios y no la de los hombres. Continúa el 44. ¿Cómo pueden creer cuando reciben la gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? De alguna forma Cristo no les dice, pero el inverso de esto es que la única forma de buscar la gloria de Dios es recibir a Cristo. Dicho de otra manera, Dios no aprueba a nadie que no reciba a su Hijo. Dios no honra a nadie que no honre a su Hijo. Seguir a Cristo es nuestra única gloria. Dice 45, no piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Nuestro Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Así que por eso les dice que él no va a acusarlos ante el Padre. El que los acusa es la misma palabra que escribió Moisés, la que ellos conocían y la que en ellos confiaban, la palabra que ellos confiaban. Lo que les está diciendo Jesús, que ya son acusados y condenados por las palabras de Moisés, las palabras que ellos mismos conocían, en las que ellos tenían puesta su esperanza. Ellos creyeron que la ley de Moisés era su salvación. Ellos tenían puesta su esperanza en la ley, pero esa misma ley, en la que ellos creen, es la que los condenará. Pensaron que Moisés mismo iba a justificarlos delante de Dios, que por obedecer la Torá eran mejores que los gentiles,
pero Cristo lo que les dice es que están mal interpretando las palabras de Moisés, y en el día que ellos estén siendo juzgados van a ver a Moisés en el estrado y él los va a condenar porque malinterpretaron sus palabras. El versículo 46 dice, porque si creyeren a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Si pensamos en los primeros 5 libros de la ley, los que escribió Moisés desde Génesis 3:15, cuando el hombre pecó por primera vez, la salvación se presenta por medio de un Mesías prometido, el que iba a herir a Satanás en la cabeza. Y es obvio que no está hablando de una simiente humana, sino de una simiente divina que tenga el poder para vencer a Satanás. La Torá, el Pentateuco, todas las escrituras están llenas de referencias explícitas que apuntan al Mesías. Y luego continúa en el 47, pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Y ahora como último testigo Moisés ha subido al estrado para declarar a favor de Jesús y declarar que Él es el Hijo de Dios, el Cristo. Y Jesús usa el mismo argumento que usó cuando estuvo en el estrado Juan el Bautista, su otro testigo. Recordemos que Juan había declarado que Jesús era el Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Cristo le preguntó a los judíos por qué no creían en Juan el Bautista. Y ahora, como último testigo, Moisés ha subido al estrado y él ha declarado que la ley da testimonio de que Jesús es el Mesías, porque en él se cumplen todas las promesas y todas las profecías. Pero ellos no creían a Moisés porque ellos habían malinterpretado la ley, y por eso es que Jesús los exhorta, porque ellos tenían su esperanza en la ley, pero no entendían que la ley apuntaba al Mesías, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Conclusión. Toda la historia de la humanidad se divide antes y después de su nacimiento. La oscuridad huye ante la faz de su rostro. Él hace que los mudos hablen, que los sordos oigan, que los ciegos vean, que los cojos salten, que los muertos vivan, pero aún más, Él es el único que puede limpiar la maldad del corazón de cada hombre y de cada mujer. Solo Él puede hacer eso, solo Él puede limpiar el pecado del hombre. Él ha sido escogido para ser el Salvador del mundo. Esta persona no es un mero hombre, esta persona es Dios hecho hombre. Es el Hijo de Dios, el Padre. Su nombre es Jesús. ¿Lo conoces? Si has oído hablar de Él, no significa que lo conozcas. La realidad es que tienes que asegurarte que están hablando la verdad sobre Él. Si quieres conocerlo en verdad, tienes que asegurarte que lo que están diciendo acerca de su persona es correcto, sobre el testimonio que te están dando, que sea veredicto. Y para eso, por la gracia de Dios, tenemos las Escrituras. Tenemos evidencia tras evidencia, testimonio tras testimonio en las Escrituras. Muchos testimonios de personas que anticiparon su nacimiento siglos antes. Otros lo vieron nacer, otros vivieron con Él, otros lo vieron morir, otros lo vieron ser sepultado, otros lo vieron resucitar, otros lo vieron resucitado. Incluso después de la cruz y de la tumba, algunos de ellos desayunaron con Jesús al costado del mar después de una abundante pesca. Días después de la cruz pasaron los discípulos 40 días más juntos con Jesús, con el Jesús resucitado, mientras Él les seguía enseñando sobre el reino de Dios, y lo vieron con sus ojos subir a los cielos entre las nubes, a esperar el momento de su regreso triunfante, a reinar para siempre como el león de la tribu de Judá, como aquel que reina con vara de hierro, como Cristo el Señor. Asegúrate que lo conoces verdaderamente. Recuerda que está en juego tu futuro eterno. No te fíes de los hombres, comprueba y busca las Escrituras. Si no estás seguro de conocerlo, no seas incrédulo. Y si estás seguro de conocerlo, evalúa si en verdad lo amas
o amas más tu pecado amándote a ti mismo. Oremos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias por tu amor incomparable. Gracias por permitirnos pertenecer a una iglesia que se practica una sana doctrina, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a amarte verdaderamente, Señor. Porque reconocemos que seguimos teniendo una lucha contra el pecado. Por eso, que nuestra oración sea: quiero amarte en verdad. Quiero aborrecer el pecado. Quiero ser un siervo digno de ti, Señor. Porque te reconocemos como un Señor digno, un Dios de amor. Queremos estar un día y ser parte de ese grupo que te glorificará, Señor. Pero mientras estamos aquí, también queremos ser testigos tuyos, Señor. Dar testimonio de quién eres a aquellos que no te han conocido. Así como hubo quien testificó de ti a nuestras vidas en algún momento, así nosotros que tengamos ese amor para ir y seguir tus pasos y predicar tu palabra, anunciarte, comprobar que eres el verdadero, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. A ti sea toda la gloria, Señor. Amén.